Una de las cosas de las que casi no se habla o no se toma en cuenta cuando una mujer está atravesando por un diagnóstico de cáncer es la maternidad. No dimensionamos muchas veces en todo el trasfondo que lleva el vivir con cáncer y al mismo tiempo estar a cargo de tus hijos, sean estos pequeños o adolescentes o incluso adultos. Y es que muchas veces la atención se centra demasiado en la paciente, bueno, en la mujer, en los síntomas, en el hecho de que esté bien físicamente, pero para cualquier mamá que ame a sus hijos, obviamente el bienestar de ellos, también es parte de su bienestar. Eso sin mencionar que los hijos a veces, o por no decir siempre, también son un sostén importante para la mamá. Y es aquí donde a veces se invierten los papeles, porque se supone que tú como mamá vas a cuidar a tus hijos, pero cuando te sientes tan cansada, tan débil, a veces sin poder siquiera hablar, llega un momento en el que pareciera, o de hecho sucede así, que es tu hijo quien te está cuidando. Es un movimiento en el sistema familiar que quizá en otro contexto es algo no muy sano, pero en estos casos a veces no nos queda de otra, porque el hijo se vuelve un elemento más fuerte y también se vuelve un apoyo. Es más, para mí, y creo que para muchas mujeres, es quizá la maternidad lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Y es aquí donde el hijo se convierte en un apoyo emocional, probablemente sin necesidad de cargarle toda esta responsabilidad explícitamente, pero también hay una parte en la que quizá los hijos lo perciben, sobre todo los más pequeños, y claro que se dan cuenta también de todo lo que está pasando alrededor, de todo el estrés, de las emociones. Y aquí algo muy importante, precisamente para tomar en cuenta a los pequeñitos, es que si tú estás pasando por una situación así, te sientas en la libertad de expresar las emociones que surjan, que son demasiadas cuando estamos viviendo esto. Pero también que al expresar tus emociones des la apertura a tus hijos para que ellos también logren expresar lo que sienten. Porque a veces, y sobre todo cuando son más pequeños, no tienen idea todavía, y eso con cualquier niño, de regular sus emociones o incluso de identificarlas. A pesar de la enfermedad, seguimos siendo guías y bendito sea que existan, si somos privilegiadas, personas de nuestro sistema familiar que se encarguen de ayudarnos con la crianza. Porque sí, una de las cosas que a veces nos toca soltar es el control que solemos tener las mamás sobre cómo educar a nuestros hijos y sobre qué hacer con ellos para que sean mejores personas. Muchas veces nos toca soltar, pero no del todo, porque seguimos siendo sus mamás. Más bien nos toca sí confiar. Creo que nos toca soltar y confiar en que las demás personas los pueden cuidar. Tal vez no como lo haríamos nosotras como mamá, pero de la mejor manera que pueden hacerlo. Y es una de las situaciones más tristes o más difíciles que nos suceden cuando tenemos cáncer, incluso cuando nuestro pronóstico es favorable, porque a pesar de los pronósticos el miedo ahí está. Y nos planteamos esta pregunta de qué va a pasar con nuestros hijos. Y bueno, nuestros hijos generalmente se vuelven resilientes. Por eso el nombre de esta cuenta, Corazones Resilientes. No nada más son resilientes las personas con cáncer, también son sus familias y los hijos, en especial cuando son pequeños, menores de edad, pueden llegar a tener un nivel de resiliencia que sus compañeros de escuela probablemente ni se enteren. Incluso niñitos de kinder, los de la primaria, los más pequeñitos, secundaria, bachillerato, o incluso los de la universidad, que quizá, aunque ya no estén más pequeños, también
a veces están pasando por una especie de doble vida, de tener que cumplir con sus responsabilidades escolares, pero al mismo tiempo estar atentos a lo que sucede en casa con mamá o con papá también. Estoy hablando más en sobre la maternidad, pero creo que también la paternidad es importante. Y tampoco es tan bonito o tan fácil ver a ese hombre fuerte que en teoría protege en momentos de debilidad. Y lo pongo debilidad así entre comillas, porque quien ya pasó por esto quizás sabe que de la vulnerabilidad es de donde mayor fortaleza obtenemos. A pesar de que en el momento de mayor debilidad, pues estamos vulnerables y nuestro cuerpo a veces ni siquiera responde. Es un tema del que no se habla mucho, no, o no he escuchado yo mucho que se hable, pero creo que también es un tema que a las mujeres, al menos en lo particular a las mujeres con cáncer de mama o con cáncer de ovario o de matriz, cualquier tipo de cáncer, ese es el tema que nos une más allá del diagnóstico, más allá de todo lo que se diga de nosotras, que si somos guerreras, que si todo eso. A mí en lo personal no me gusta que me digan guerrera, pero el tema que realmente nos une y nos hermana muchas veces es la maternidad. Incluso cuando la persona que está atravesando por el cáncer aún no es mamá, porque muchas veces el tratamiento a algunas les niega la posibilidad de ser madres a futuro. Y si tenían esa ilusión, pues, uy, son temas difíciles, distintas experiencias, distintas historias, pero que a veces tienen o tenemos muchas cosas en común. Y bueno, por eso es que creé también este espacio para compartir experiencias, para hablar de lo que casi no se habla sobre el cáncer, pero también para acompañar. Yo tuve la fortuna o tengo la fortuna de que dentro de toda esta situación, muchas de las herramientas de mi profesión como psicóloga me han ayudado bastante. Pero, y vuelvo al tema, si hay algo que a mí me ayudó, fue la sonrisa de mi pequeño, fue el saber que a pesar de que estaba, como yo le solía decir a la quimio, o el efecto de la quimio, estaba fumigada, mi creatividad seguía ahí, activa para adaptar mi cuerpo o mi situación a los juegos que podía jugar, al cuidado que podía dar, que a veces pues no era mucho. Y hay temas que no bueno, películas que yo no quiero volver a ver, pero me acordaba mucho de la película de La vida es bella, aunque gracias a Dios yo no morí, pero creo que eso es lo que hacemos los padres y las madres cuando amamos. Cuando amamos a nuestros hijos, da la misma la situación difícil que estés pasando, haces todo lo posible. Y sí, también hay que ser realistas. A veces ya no se puede más, porque también algunos padres o madres ya no pueden quedarse más. Y vuelvo al tema. Ahí es donde es importante la lección de vida que nos da quien se va, quien sí muere, y es esa capacidad de soltar lo que más amas, dejarlo, confiando que lo van a cuidar, confiando en que le va a ir bien, que va a ser feliz o que va a hacer lo mejor que pueda con su vida, que lo van a guiar y que puedes irte en paz, porque va a haber personas que amen a esa personita o a esas personitas que dejas aquí. Es un tema difícil. eh, Creo que es la parte más difícil quizá del cáncer, porque la mayoría de las mujeres, o creo, o al menos eso me pasó a mí, al momento de que te dan el diagnóstico, no piensas en el trabajo, no piensas en tus amigos, la verdad lo primero que piensas es en tus hijos.
Y creo que durante todo el proceso es en ellos en quienes pensamos. Y bueno, no sé si tú estés pasando por una situación así o si tengas a alguien cercano, pero coméntame tú qué opinas de esto y cómo, si estás diagnosticada o si en algún momento de tu vida te diagnosticaron cáncer y eres mamá, ¿cómo has vivido la maternidad? ¿Cómo viviste tu maternidad durante el proceso de quimioterapia, el diagnóstico? ¿Cómo les diste la noticia? Ay, son muchas, muchas, muchas cosas que giran en torno a esta situación. Y sí, afortunadamente, ahí se toca mucho el tema del duelo cuando perdemos al bueno, no se toca mucho, porque también es un tema de los que casi no se ve, casi no se habla. Pero a veces hablamos del duelo de las madres que pierden a los a sus hijos por un aborto, porque no se logra el nacimiento, pero casi no se habla del duelo de una mamá, que es como un duelo anticipatorio a la posibilidad de irse y dejar a su hijo o a sus hijos solos, o bueno, sin madre. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Te habías puesto a pensar en ello? ¿O has escuchado quién hable sobre esto, este tema? Y si es así, por favor, dime dónde. Porque yo soy psicóloga y la verdad no lo he escuchado mucho, pero tal vez me falte más formación. Y bueno, puedes dejar tus comentarios, compartirme tu experiencia y pues si crees que este tipo de videos o lo que yo pueda compartir contigo como psicóloga, como alguien que tuvo cáncer, te puede servir a ti o a algún familiar, no dudes en seguirme, suscribirte, como sea que se diga en la red social que me estás viendo, compartir este video con alguien a quien le pueda servir. Soy Karina Duarte. Hasta luego, corazones.